Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar esta nuestra segunda parte de lógica proposicional, que es el tema con el que vamos a empezar este tramo de las clases de lógica, que como ustedes se estarán dando cuenta, es una continuación de lo que estábamos viendo previamente. Y para eso vamos a repasar algunas cosas fundamentales que ya habíamos tocado. Por ejemplo, que en la lógica proposicional, el valor de verdad de una proposición molecular, es decir, de una proposición compuesta, depende de algunas cuestiones. En primer lugar, depende de el valor de verdad que tenga cada letra proposicional, es decir, de cada proposición atómica, ¿verdad? Porque una proposición molecular está compuesta por dos o más proposiciones atómicas. Entonces, lo que va a definir qué valor de verdad va a tener la proposición molecular, en primer lugar es los valores de verdad que tengan cada una de las proposiciones atómicas que la componen. Y en segundo lugar, del significado de cada conectiva que está involucrada en dicha proposición molecular. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la proposición molecular A y B, ¿cómo va a ser A y B? ¿Va a ser verdadero o va a ser falso? Toda la proposición va a ser verdadera o falsa, dependiendo de qué valor tenga A, qué valor tenga B y cuál sea la conectiva. En este caso es una conjunción, ¿sí? Porque ustedes saben que la conjunción tiene una tabla de verdad muy peculiar para establecer el valor veritativo de una proposición, ¿sí? Veamos un ejemplo. Tengo la proposición molecular, La Paz está al occidente del país y Santa Cruz está al oriente. Bien, esa es una proposición conjuntiva, ¿no? Toda esta puede ser A y esta otra B. ¿De qué depende entonces la verdad lógica de la proposición? De la verdad de cada proposición atómica. La Paz está al occidente del país. A ver, aplicamos aquí, a modo de ejemplo, aplicamos nuestros conocimientos de geografía. La Paz está al occidente del país, verdadero. Santa Cruz está al oriente, verdadero. Entonces, las dos atómicas acá son verdaderas. Y la segunda condición que poníamos para establecer el valor de toda la proposición es que eso debe establecerse en función de la conectiva, ¿no? En función de eh, la conectiva que forma parte de la proposición. En este caso, la conectiva es una conjunción. Ahora, ¿qué dice la conjunción cuando dos proposiciones son verdaderas? La conjunción es verdadera. Entonces, toda la proposición molecular es verdadera. Ahora, la lógica proposicional, por supuesto, como también ya les decía, se apoya en un tipo de lenguaje que le llamamos lenguaje simbólico, donde cada una de estas expresiones que ven aquí, P y no Q, no A, R, solo si X, entonces si A, entonces C, si P, entonces Q, y si no R o S. Todas estas son fórmulas. Todas estas son fórmulas. ¿De acuerdo? Y son el basamento para el análisis que hace la lógica proposicional. Una fórmula que tiene varios elementos puede analizarse así. Esto es muy importante que vayan entendiendo, porque ahora vamos a ver en esta segunda parte de lógica proposicional, nos vamos a topar con fórmulas más largas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos una fórmula bastante larga. Para entender esta fórmula la vamos a ir descomponiendo, pero el primer dato que les voy a dar es que esta es una fórmula bicondicional. En general es una bicondicional. ¿Por qué? Porque la conectiva de la bicondicional, como ustedes pueden ver acá,
está fuera del paréntesis. Y cuando una conectiva está fuera del paréntesis, entonces se establece que esa es la conectiva dominante. ¿Sí? Sería una bicondicional en la que todo el corchete sería el antecedente y el paréntesis sería el consecuente. Entonces, fíjense cómo se puede ir descomponiendo. Como es una bicondicional, la primera descomposición tendría que ser en dos partes, ¿sí? La primera parte sería el corchete, la segunda el paréntesis. Aún así, el corchete todavía se puede descomponer igual en dos partes. No Q o R y S, por otro lado. El paréntesis en dos partes también, porque es una conjunción, no S, no P. El paréntesis se puede seguir descomponiendo. Esta ya no, porque es una atómica, ya no se la puede dividir. Estas dos tampoco ya no se pueden descomponer. Tal vez solamente plantearlas como afirmativas. Bien. Fíjense, he hecho una descomposición de toda la fórmula, hasta sus elementos más simples que están acá abajo. Para que ustedes un poco vean que la estructura de la fórmula es básicamente la unión, perdón, de diferentes proposiciones atómicas en última instancia. También hemos visto el significado de las conectivas, vale decir, la tabla de verdad, ¿no? Hemos visto tablas de verdad para la conjunción, disyunción, condicional, bicondicional y también, por supuesto, para la negación. Enseguida vamos a ver de la negación. Veamos, repasemos, esto ya hemos visto, estoy haciendo un repaso. Repasemos las tablas de verdad de estas cuatro primeras conectivas, ¿sí? Voy a otorgar a las proposiciones atómicas A y a la proposición atómica B, que son las que componen cada una de las conectivas aquí, voy a otorgarles valores de verdad, ¿sí? Por ejemplo, si las dos son verdaderas, si A es verdadera y B falsa, si A es falsa y B verdadera, o si las dos son falsas. ¿Cuál es la tabla de verdad de la conjunción? Empezaremos por ahí. La tabla de verdad de la conjunción dice que solo es verdadera cuando las dos, A y B, sean verdaderas. ¿Cierto? Esa es la tabla de verdad de la conjunción. Solo es verdadera cuando las dos, A y B, son verdaderas. La tabla de verdad de la disyunción dice que dicha disyunción es verdadera cuando una de las dos es verdadera. Entonces, su tabla de verdad sería así. En el caso de la condicional, el significado de la condicional va a ser que queda falsa la condicional cuando A es verdadera y B es falsa. Solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, solo ahí la condicional es falsa. Ahí está. Y por último, la bicondicional, cuya tabla es muy sencilla. La bicondicional supone que es verdadera si las dos tienen el mismo valor de verdad. Si las dos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, si A es verdadera y B verdadera, la bicondicional queda verdadera. Si son de valores distintos, queda falsa. Ahí está. Y hemos visto de la negación, ¿no? Cuando A es verdadera, no A es falsa. O al revés, cuando no A es falsa, perdón, cuando A es falsa, no A va a ser verdadera. Bien. Esas son las tablas de verdad de las distintas, de las 5 conectivas con las que trabaja la lógica proposicional y que yo se los he mostrado acá como una forma de repaso. Seguimos repasando. Además, hemos visto que si se les otorga valores de verdad a las proposiciones atómicas,
Podemos establecer condiciones de verdad de fórmulas o proposiciones moleculares más grandes, ¿no? Por ejemplo, lo que ustedes ven acá. R y Q, perdón, se leería así. Si R y Q, entonces no R, entonces P. Nos establecen, acá fíjense, al lado izquierdo, nos establecen que R es verdadera, Q es falsa y R falsa. Con estos valores de verdad se puede determinar, estos ejercicios hemos hecho ya, se puede determinar el valor de verdad de toda la proposición molecular, así que vamos a hacer eso. A guisa de repaso. Dice, R es verdadera, Q falsa, perdón, acá está mal. Esta debe ser P, ¿verdad? Esta 2 veces R. Sí, P. Entonces dice, P verdadera, Q falsa, R falsa. P verdadera, Q falsa, R falsa. Bien, hagamos eso. P verdadera, Q falsa, R falsa, ¿verdad? Vamos a eso. Bien, dice P verdadera, solo la P es verdadera. R es falsa. La Q también es falsa. Y esta es verdadera. Bien, vamos. Falso y falso en una conjunción es falso. Falso y verdadero en una condicional, falso verdadero es verdadero. No, porque el antecedente acá es falso y el consecuente verdadero. Tiene que ser al revés para que sea falso. Entonces, falso, verdadero, verdadero. Pero como el paréntesis queda negado, en realidad el resultado es falso del paréntesis. Y por último, falso, falso en una condicional es verdadero. Ese es el resultado final. Bien, tenemos que esta fórmula es verdadera. Eso también hemos aprendido a hacer. Bien. En el curso de lo que vamos a ver ahora, nos vamos a encontrar que determinadas fórmulas en lógica proposicional se les denomina, como ustedes pueden leer aquí, tautología. ¿Qué es una tautología en lógica proposicional? Es una fórmula tal que toda asignación la hace verdadera. Sí, es decir, es una fórmula en la que, independientemente del valor de verdad que tengan las proposiciones atómicas, siempre va a salir verdadera. Vamos a ver ejemplos de eso enseguida. Y vamos a conocer también otro tipo de fórmulas que le llamamos contradicciones, en las que sucede lo contrario, ¿no? Independientemente del valor de verdad que se le asigne a las proposiciones atómicas, siempre va a salir falsa. Esta, por ejemplo, es una tautología. Esta fórmula es una tautología. Está comprobado que es una tautología, enseguida lo vamos a hacer. Si P y Q, entonces P es una tautología. Lo comprobaremos, ¿ok? Es decir, ¿qué quiere decir tautología? Siempre va a dar como resultado, esta fórmula siempre va a dar como resultado verdadero. Veamos, independientemente del valor que les otorguemos a la P y a la Q. Acá tengo la fórmula en cuestión. Les decía, es esta, ¿no? P y Q, entonces P. Yo ya he hecho el cálculo acá, lo voy a subir un poquito de tamaño. Yo ya he hecho el cálculo aquí, como ustedes pueden ver. Pero lo vamos a volver a hacer. Voy a borrar esto. Y lo vamos a volver a hacer, ¿ok? Entonces ahí tenemos. Bien, ¿qué tengo acá en estas dos columnas? Fíjense bien. ¿Qué tengo aquí en estas dos columnas? Tengo valores de verdad que de manera aleatoria les he otorgado a P y Q. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando P es verdadera y Q falsa? ¿Qué pasa cuando P es falsa y Q también es falsa? ¿Y qué pasa cuando P es falsa y Q verdadera? He hecho las combinaciones, ¿no? Son 4 posibles combinaciones.
¿Por qué son 4 posibles combinaciones? Porque tengo 2 proposiciones atómicas y tengo 2 valores de verdad. 2 por 2, 4. 4 posibilidades de combinar verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, para estas. Me falta una, ¿no? En las que las dos son verdaderas. 4, ahí está. 1, 2, 3, 4. 4 posibles combinaciones. Bien, ahora, voy a otorgarle, voy a ver qué tipo de valores de verdad puede tener en primera instancia P y Q, ¿no? Tengo que calcular el valor primero del paréntesis. Tengo que saber los valores del paréntesis. Bien. En esta combinación ya están todas las posibilidades de Q si es falsa o es verdadera. Y de P también. Entonces, P y Q. Vamos con P y Q. Yo me voy fijando acá. Hago verdadero, falso, falso. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Ahí está. Y por último, tengo que calcular el valor del paréntesis que acabo de sacar con P. Entonces, esto que estoy pintando acá, voy a colorear eso con P, ¿cierto? Con P. Con P, ahí está. Esas dos, las que acabo de pintar. Primero la columna de celeste y luego la de amarillo. ¿Por qué? Porque fíjense, esto es una condicional. P y Q, el antecedente, P, el consecuente. Entonces tengo que leer de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Esto es muy importante para la condicional. En las demás conectivas no. En cambio, en la condicional es muy importante porque el orden de los factores altera el producto. En el caso de la condicional, en los demás no. Yo puedo leer una conjunción de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, el valor siempre va a ser igual. Es indiferente si P está adelante o está atrás. En cambio, en la condicional no es indiferente. Es importante saber cuál es el antecedente y cuál el consecuente. En este caso, el antecedente es el paréntesis y el consecuente es la P. Entonces tengo que leer así. Falso, verdadero. Verdadero. Falso, falso. Verdadero también. Falso, falso. Verdadero. Y verdadero, verdadero, verdadero. Bien. Entonces, he sacado una tabla de verdad de esta fórmula. ¿Sí? La tabla de verdad me permite dos cosas. Uno, calcular todos los valores de verdad posibles de una fórmula. Y dos, por supuesto, saber cuáles son esos valores de verdad. Entonces, fíjense, en todos los casos, independientemente si P es verdadera, Q falsa, P falsa, Q falsa, etc., independientemente de todas las combinaciones posibles de valores de verdad entre P y Q, entre las proposiciones atómicas de esta fórmula, en todos los casos, la fórmula siempre me da verdadero. A eso es lo que llamamos tautología. Independientemente del valor que tengan P y Q, siempre me va a dar verdadera y es lo que acabo de comprobar. Ahora veamos una contradicción. Una contradicción es lo contrario de la tautología. Independientemente del valor que tenga P y Q, porque acá también son solamente dos, P y Q, siempre la fórmula me va a salir falsa. Siempre me va a salir falsa. Veamos el ejemplo de eso. También tengo acá, esta sería, ¿verdad? No P y no Q. Sí, es bien. Entonces, vamos con la tautología. Lo mismo, acá tengo algunos valores de verdad.
y lo que tengo que hacer es primero determinar la combinación de valores de verdad para P y Q, que son las únicas dos proposiciones atómicas que aparecen en esta fórmula. P y Q. ¿Sí? Eso tengo que determinar como valores de verdad. Vamos a ello entonces. ¿Cómo se establecen combinaciones? Van a ser 4 también. ¿Cómo sé que van a ser 4? Porque acá tengo dos proposiciones atómicas, P y Q. ¿Cuántos valores de verdad hay? 2, verdadero y falso. 2 por 2, 4. Bien, entonces, 4 combinaciones de valores de verdad. ¿Cómo se establecen esas combinaciones? Hay una técnica, ¿no? En lógica proposicional que es muy sencilla. A la primera, que sería en este caso P, le doy 2 verdaderas y 2 falsas. Y a la Q le doy una verdadera y una falsa. Intercalado. Ahí está. De esa manera, fíjense, nunca se repite la combinación. Acá las dos son verdaderas, acá una verdadera y una falsa, acá la primera falsa y la segunda verdadera, y acá las dos falsas. La combinación me sale adecuada y no estoy repitiendo. Bien, y lo hago más rápido además. Ahora, lo que tengo que hacer es determinar, acá aparecen dos valores negativos, tanto de P como de Q, así que necesito determinar el valor de no P, por un lado, el valor de no Q por otro, porque una cosa es P y otra cosa es no P. Una cosa es Q y otra cosa es no Q. Vamos con no P. Fácil, convertir todos los valores de P, lo voy a convertir a no P. Muy fácil. Todo lo que es verdadero en P se convierte falso aquí y todo lo que es falso en P se convierte en verdadero en no P. Entonces yo tengo que fijarme esta columna para hacer eso. Verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahí está. Y en no Q lo mismo, ¿no? Que quedaría así. Ahí está. Ya tengo los valores de no P y no Q. Ahora, me voy al primer paréntesis. Ahora tengo que sacar los valores del primer paréntesis. ¿Qué sería todo esto? En esta columna, cada columna, fíjense, me está sirviendo en la tabla de verdad para ir extrayendo los valores de adentro hacia afuera, ¿no? De los más simples a los más complejos. Entonces voy a sacar, en este caso, del primer paréntesis, que es una conjunción. Es una conjunción no P y no Q. No P y no Q. Es decir, entre no P y no Q. Aplicando la tabla de la conjunción. Entonces, la conjunción dice falso, falso, falso. La conjunción dice que solamente es verdadera cuando las dos sean verdaderas, ¿sí? Aquí estoy, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien. Tengo que sacar ahora los valores del segundo paréntesis, que sería P o Q. P o Q. P o Q. Ahí está. ¿Cómo se sacan los valores de P o Q? Tengo que fijarme P y tengo que fijarme Q y aplicar la tabla de la disyunción, porque es P o Q. La disyunción dice basta que uno de los dos sea verdadero para que la disyunción sea verdadera. Entonces, me fijo P o Q. Estos dos me tengo que fijar. Verdadero y verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Ahí está. Y por último, ahora sí, ya se va a terminar el ejercicio, tengo que sacar el valor de el primer paréntesis, que es esta columna. La voy a pintar para que la identifiquen. Es el primer paréntesis. Y el segundo paréntesis, que es P o Q, acabo de sacar, que es esta columna. Esas dos. Ahora me toca sacar el valor de esas dos, que es todo el ejercicio. ¿Sí?
Aquí podría copiar todo el ejercicio, no sé si me va a entrar. Voy a copiar. Es decir, ya es el valor de la fórmula final. Estamos viendo una fórmula que es contradictoria. Se supone acá por regla que me tiene que salir todo falso. Vamos a ver si sale así. Es una bicondicional. Fíjense, los dos paréntesis están unidos por una bicondicional. En la bicondicional, ¿cuál es la tabla de verdad? Si son proposiciones del mismo valor, no importa verdaderas o falsas, del mismo valor es verdadera. Si son de distinto valor es falso. Fíjense entonces en estas dos columnas. Falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso. Como decía ahí, esta es una contradicción porque es una contradicción esta fórmula, este sería el resultado final, ¿no? Este sería el resultado final. Todo esto es una contradicción porque todos sus valores van a dar siempre falsos. Bien. Ahí está el ejemplo de contradicción. Bien, yo creo que es hasta acá lo que vamos a hacer en esta videoclase, donde estamos viendo la segunda parte de la lógica proposicional. Nos vamos a estar viendo muy pronto. Que estén muy bien. Un saludo a todas y todos.